Mi prometido se burló de mi peso delante de sus amigos, riéndose entre dientes. Es demasiado grande para conseguir a alguien más. ¿Quién la querría además? Ni siquiera puede huir aunque lo intentara. Sus amigos se rieron y yo solo sonreí. Sin decir nada, 6 meses después, entré en una gala de la mano de su jefe. Su mandíbula cayó al suelo cuando me volví hacia él y le dije: «Oh. Hola». Se suponía que sería una cena tranquila. Solo Jason y yo, una noche rara lejos de nuestras agitadas vidas. Pero en cambio, me encontré mirando la superficie pulida de la mesa del restaurante, escuchando el inconfundible sonido de la risa de Jason resonando desde la mesa de al lado. Su voz era más fuerte de lo habitual, llena de una especie de emoción que me hizo sonreír al principio. Hasta que me di cuenta de que no era una emoción dirigida a mí. Quiero decir, mírala, resonó la voz de Jason. Es demasiado grande para conseguir a alguien más. ¿No lo crees? ¿Quién la querría además? Ni siquiera puede huir aunque lo intentara. Me quedé helada, mi tenedor suspendido en el aire y mi estómago se retorció cuando las palabras se hundieron. Sus amigos se unieron, sus risas burbujeando de una manera que me hizo erizar la piel. El sonido se sentía como agujas pinchando mi piel. Cada risita un pinchazo agudo. Podía sentir el calor subir a mi cara. Mi corazón latía más fuerte en mi pecho, amenazando con estallar por la pura vergüenza. Pero no lloré, no grité, no monté una escena. En cambio, me obligué a sonreír, una frágil máscara de compostura. Fingí no oír, aunque cada palabra me golpeaba como un golpe físico. Allí estaba yo, sentada frente al hombre que se suponía que me amaba. El hombre que había prometido protegerme. Riéndose a mi costa. La comprensión de que Jason era capaz de tal crueldad me golpeó con fuerza. ¿Cuánto tiempo se había sentido así? ¿Era esto lo que realmente pensaba de mí todo el tiempo? No sé cuánto tiempo estuve sentada allí antes de que finalmente lograra empujar la comida en mi plato, fingiendo estar tan involucrada en la conversación como ellos. Pero por dentro, una tormenta rugía. Siempre había sabido que Jason no era el tipo más considerado. Tenía sus defectos, claro. Pero nunca había imaginado que pudiera ser tan despiadado, tan desalmado. Me había convencido a mí misma de que, a pesar de todo, me amaba, que esto era solo otra broma, inofensiva e irreflexiva. Pero ahora, sentada allí, la verdad se volvió innegable. Él no me amaba. Si lo hiciera, no me habría tratado así. Y lo que es peor, ni siquiera era consciente del peso de sus palabras. Para él, todo era solo una risa, un poco de diversión para compartir con sus amigos. Pero para mí, se sentía como si mi alma estuviera siendo desgarrada pieza por pieza. Ya no podía mirarlo de la misma manera. Su risa, que una vez fue un sonido reconfortante, ahora se sentía como una traición. Como una mentira que había sido demasiado ingenua para ver. Ya no era solo su novia. Era una broma. No era más que el remate de su cruel humor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí lágrimas picando en la parte posterior de mis ojos. Pero las tragué. No aquí, no delante de sus amigos. No le daría la satisfacción de verme molesta. No le mostraría cuánto me dolían sus palabras. Pero la verdad era que, por mucho que quisiera mantener la compostura, me sentía destrozada, y por primera vez, vi nuestra relación por lo que realmente era. Una ilusión unilateral. Me había aferrado a la creencia de que era suficiente para él. De que podía hacer que esto funcionara. De que el amor de alguna manera cerraría las brechas. Pero ahora, sentada en esta mesa, me di cuenta de lo tonta que había sido. Las risas continuaron a mi alrededor. Pero yo ya no era parte de ellas. Era una observadora silenciosa, atrapada en un momento en el que mi mundo se estaba desmoronando. Las caras a mi alrededor. Los amigos de Jason. Todos sonreían y bromeaban, ajenos al hecho de que sus palabras me habían atravesado como un cuchillo. Finalmente, Jason se volvió hacia mí. Su sonrisa todavía amplia, sin siquiera notar la incomodidad en mis ojos. «¿Qué te parece, cariño?», preguntó, claramente esperando que me riera con él. Por un momento, me quedé mirándolo, preguntándome cómo me había permitido creer que esto era amor. ¿Era así como me veía? ¿Era así como todos me veían? Quería gritar, levantarme y decirle lo disgustada que estaba, lo mucho que me habían dolido sus palabras. Pero no lo hice, simplemente forcé una sonrisa, asintiendo como si no hubiera oído nada. No podía mostrar debilidad, no ahora, pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Y supe que nunca podría volver a ser esa mujer. La mujer que se quedaba callada, que fingía que todo estaba bien mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. La comida se prolongó después de eso. Pero yo ya no estaba presente. Mi mente corría, planeando el futuro, y mientras tanto, Jason y sus amigos continuaron, completamente inconscientes de la tormenta que se gestaba dentro de mí. Cada risa, cada comentario, cada mirada me hacía sentir más y más pequeña. Pero por mucho que quisiera correr,
Escapar de esta humillante situación. Me quedé porque, en el fondo, sabía que algo tenía que cambiar. Esa noche, cuando finalmente salimos del restaurante, Jason caminó delante, charlando con sus amigos, inconsciente de la confusión emocional que se arremolinaba dentro de mí. Lo seguí, mis pasos lentos, pesados por el peso de la comprensión de que este era el final de algo. De él, de mí, de nosotros. Al llegar al coche, me detuve en seco. Jason miró hacia atrás, frunciendo el ceño con impaciencia mientras se volvía hacia mí. ¿Y ahora qué?, preguntó, con un tono cortante en su voz. Vámonos. Respiré hondo. Mi pecho se oprimió. Mi mente corría con las palabras que había estado conteniendo. Las palabras que había tenido demasiado miedo de decir hasta ahora. Pero mientras estaba allí parada, supe que era el momento. He terminado, Jason, dije en voz baja. Pero mi voz no tembló. Era firme, definitiva. Esto ya no funciona para mí. He terminado contigo. Parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir con que has terminado? Solo nos estábamos divirtiendo, pero no era divertido. Nunca lo había sido. Negué con la cabeza. El último vestigio de paciencia con él se desvaneció. He terminado con las bromas. He terminado con los insultos y he terminado con fingir que todo está bien cuando no lo está. Merezco algo mejor que esto. Jason abrió la boca. Pero no salieron palabras. Se quedó allí mirándome, completamente atónito. Por un segundo, pareció darse cuenta del peso de lo que estaba diciendo, pero rápidamente lo cubrió con su arrogancia habitual. Estás exagerando. Vámonos a casa. Pero no me moví. Había terminado. Girando sobre mis talones, me alejé de él, cada paso sintiéndose como una declaración de independencia. No lo necesitaba. No necesitaba a nadie que no pudiera respetarme. En el momento en que me alejé de Jason, supe que algo dentro de mí había cambiado. Había pasado por suficiente. No necesitaba quedarme en una relación donde no me valoraban. Este era el punto de quiebre. Y con esa decisión, todo en mi vida estaba a punto de cambiar. Cuando me alejé de Jason esa noche, mi corazón era una mezcla caótica de emociones. Había una sensación de alivio, una extraña ligereza que venía con la finalidad de mi decisión. Pero también había miedo. ¿Y ahora qué? ¿Qué sería lo siguiente para mí? Durante tanto tiempo me había definido a través de mi relación con él. A través de las promesas y el afecto que supuestamente me había dado. Pero ahora, en la fría tranquilidad de ese momento, me di cuenta de cuánto de mí misma había perdido en el camino. Había permitido que sus palabras, sus juicios, moldearan mi visión de mí misma. Y ahora tenía que reconstruir. Los días que siguieron fueron borrosos. Un torbellino de emociones con las que apenas podía mantener el ritmo. La conmoción de alejarme de todo lo que conocía aún persistía. Pero debajo de ella, una tranquila determinación comenzaba a echar raíces. No estaba segura de cómo lo haría. Pero sabía una cosa. Necesitaba cambiar. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía ser mejor que la versión de mí que Jason había visto. La versión que le permitía degradarla sin decir una palabra. La versión que se había quedado callada, con miedo de entrar en la luz de su propia fuerza. Así que comencé poco a poco. Lo primero que hice fue reservar una cita con un entrenador personal. No estaba segura de lo que estaba buscando exactamente, pero sabía que quería sentirme fuerte por dentro y por fuera. Cuando entré al gimnasio ese primer día, me sentí como un pez fuera del agua. Habían pasado años desde que realmente había cuidado mi cuerpo, y no sabía por dónde empezar. Las máquinas parecían intimidantes, y el fuerte sonido de la música solo me hacía sentir más fuera de lugar. Pero no podía dejar que eso me detuviera. Estaba cansada de esconderme de mí misma. Estaba cansada de dejar que el miedo dictara mis decisiones. Conocí a Rachel, mi entrenadora. A la mañana siguiente, era el tipo de mujer que parecía irradiar confianza sin siquiera intentarlo. Sus brazos tonificados, su postura, la forma en que caminaba. Todo en ella era un reflejo de la fuerza interior y exterior. Me sentí inspirada e intimidada por ella, pero estaba decidida a seguir adelante. Me dio un plan, una rutina que se adaptaba a mi punto de partida. Alguien que había estado descuidando su salud física durante demasiado tiempo. Al principio fue difícil, realmente difícil. Mis músculos dolían de maneras que nunca había experimentado antes. Y había mañanas en las que no quería salir de la cama. Pero Rachel siempre me animaba a seguir adelante. Me recordaba que no se trataba solo de perder peso o encajar en un molde determinado. Se trataba de ganar fuerza, ganar confianza. Empecé a darme cuenta de que con cada gota de sudor, con cada músculo dolorido, estaba reconstruyendo algo que se había roto dentro de mí durante años. Mi creencia en mí misma. Pero no fue solo mi cuerpo lo que cambió. A medida que comencé a ver resultados físicos, comencé a sentirme más fuerte mentalmente también.
La constante duda, el miedo a lo que los demás pensaban de mí, el miedo a ser inadecuada. Todo comenzó a desvanecerse. Era como si se levantara una niebla y finalmente pudiera ver las cosas con claridad. Ya no era la persona que dejaba que otros controlaran su narrativa. Ya no era la persona que se permitía ser el blanco de las bromas. Era Claire Thompson. Y estaba reclamando mi vida. A medida que pasaban las semanas, comencé a esforzarme más. El gimnasio se convirtió en mi santuario, mi lugar de fuerza y sanación. Pero había más en mi transformación que solo el aspecto físico. Sabía que el verdadero cambio tenía que venir de adentro. Necesitaba confrontar el bagaje emocional que había estado cargando conmigo todos estos años. Comencé la terapia, buscando ayuda para desempacar las capas de dolor, inseguridad y miedo que había enterrado profundamente dentro de mí. Fue en la terapia donde comencé a comprender cuánto había permitido que Jason me definiera. Durante años, había estado tan concentrada en hacerlo feliz, en tratar de encajar en el molde que había creado para mí, que había perdido de vista quién era realmente. Había puesto sus necesidades antes que las mías, sus sueños antes que los míos. Todo en nombre del amor. Pero no era amor, no el tipo de amor que merecía. Comencé a darme cuenta de que había estado esperando a que alguien más me validara. Que me dijera que valía algo. Las crueles palabras de Jason eran un reflejo de sus propias inseguridades. No las mías, pero las había internalizado, las había llevado conmigo y las había dejado que me carcomieran el sentido de mí misma. No más, ya no iba a dejar que la crueldad de otra persona dictara cómo me veía a mí misma. Con cada sesión, desentrañé más de las capas que me habían frenado. Confronté mis errores del pasado, mis miedos y los patrones negativos en los que me había permitido caer. Fue doloroso a veces, y hubo momentos en los que quise rendirme. Pero seguí adelante, sabiendo que al otro lado de ese dolor estaba la libertad. Libertad de las expectativas de los demás. Libertad del miedo al juicio y, lo más importante, libertad de la relación tóxica que me había mantenido cautiva durante demasiado tiempo. En el trabajo, también comencé a sobresalir. Me entregué a mi carrera, concentrándome en las cosas que me importaban. Trabajé más duro, me quedé hasta tarde y fui más allá para demostrar mi valía. No a nadie más, sino a mí misma. Comencé a ascender de rango, ganando el reconocimiento de mis colegas y superiores. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo por mí. No por Jason, no por nadie más, sino por mí. Un día, mientras trabajaba en un proyecto particularmente desafiante, me llamaron a una reunión con Daniel Whitmore, el CEO de la empresa. Realmente nunca había interactuado mucho con él antes, pero había escuchado susurros sobre su impresionante liderazgo y su reputación como un hombre que valoraba el trabajo duro. Al entrar a su oficina, no pude evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Aquí estaba un hombre que había construido su propio imperio, alguien que inspiraba respeto y atención. La reunión fue bien, mejor de lo que había anticipado. Daniel elogió mi trabajo, mi dedicación y mi impulso. Había algo en la forma en que me hablaba que me hacía sentir vista, valorada y respetada. No era la adulación vacía a la que me había acostumbrado de Jason. Con Daniel, era diferente. Había una profundidad en su reconocimiento, una genuina apreciación por mis esfuerzos que resonaba profundamente. Podía decir que era un hombre que veía potencial en las personas, que reconocía la chispa en el corazón de alguien y la nutría. Y con cada interacción, esa chispa dentro de mí comenzó a crecer. No eran solo sus palabras lo que me impresionaba. Era su presencia. Daniel no era alguien que necesitara afirmar su autoridad con gestos fuertes o afirmaciones jactanciosas. Había una confianza tranquila en él, una fuerza serena que inspiraba respeto. Sin embargo, a pesar del alto cargo que ocupaba, no había arrogancia. Era como si tratara a todos, independientemente de su estatus, con un sentido de justicia. Me sentí atraída por eso. Me encontré queriendo estar cerca de él más, para impresionarlo, no porque necesitara su aprobación, sino porque lo respetaba y quería que viera de lo que era realmente capaz. El día que almorzamos juntos por primera vez fuera del trabajo parecía una reunión ordinaria más. Pero mirando hacia atrás, supe que marcó el comienzo de algo nuevo, algo que lo cambiaría todo. Ambos habíamos estado trabajando incansablemente en un nuevo proyecto, y cuando me preguntó si me uniría a él para un almuerzo rápido para discutir los detalles más finos, acepté sin dudarlo. En ese momento, no estaba pensando en nada más allá del trabajo. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto efecto había tenido su compañía en mi transformación emocional hasta que nos sentamos uno frente al otro en un pequeño café cerca de la oficina. Había un zumbido silencioso en el aire mientras hablábamos de negocios al principio, diseccionando estrategias y debatiendo los mejores enfoques. Pero a medida que la conversación cambió naturalmente a asuntos personales,
Me encontré abriéndome de una manera que me sorprendió. Hablamos sobre las presiones del liderazgo, los sacrificios que hacemos por el éxito y las cosas que ambos aprendimos en el camino. Y en algún lugar entre compartir historias de noches largas en la oficina y reflexionar sobre fracasos pasados. Me di cuenta de lo cómoda que me sentía en su presencia. Su mirada era firme, pensativa, nunca crítica, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vista. Ya no se trataba solo del trabajo. Se trataba de conexión, de encontrar a alguien que no solo entendía la profundidad de mi ambición, sino también las complejidades de mis emociones. Sentí que podía ser real con él de una manera que no me había permitido ser con nadie durante años. Pero esa era la paradoja. No estaba buscando una relación. En absoluto. Sin embargo, cada vez que hablábamos, cada vez que nuestros caminos se cruzaban, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Semanas después de ese almuerzo, continuamos trabajando en estrecha colaboración en el proyecto, y la admiración que sentía por Daniel solo se profundizó. Había una cierta calma en él, una energía arraigada que me enraizaba a cambio. No estaba acostumbrada a ese tipo de estabilidad. Había pasado tanto tiempo desde que confié en alguien tan completamente. Jason nunca había sido esa persona. Jason había sido el tipo de hombre que creaba caos a su paso, que vivía para el momento y a menudo me arrastraba con él. Daniel era diferente. Era el tipo de hombre que creaba posibilidades. Una tarde, mientras terminábamos otra reunión en su oficina, Daniel se demoró un momento más de lo habitual, observándome mientras recogía mis cosas. Has recorrido un largo camino desde que nos conocimos. Claire, dijo, su voz tranquila pero firme, sus ojos encontrándose con los míos de una manera que me envió un escalofrío por la espina dorsal. Admiro tu ética de trabajo. Tienes algo raro, puedo verlo, incluso si tú no siempre lo reconoces. Me quedé sin aliento. Ahí estaba de nuevo, su capacidad para hacerme sentir como si fuera digna de más de lo que pensaba. Era extraño cómo sus palabras tenían peso, cómo parecían tocar lugares dentro de mí que habían estado cerrados durante tanto tiempo. Gracias, logré decir, mi voz más baja de lo habitual, un poco sorprendida por la sinceridad en su tono. Solo he estado tratando de demostrarme a mí misma que puedo hacer esto. Y lo estás haciendo, respondió, una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Pero sabes que no tienes que hacerlo sola. No sabía cómo responder a eso. No era una oferta de ayuda. Era más bien un reconocimiento del viaje en el que estaba y una sutil invitación a abrirme más. A dejarlo entrar. Pero no estaba lista para eso. No estaba buscando a alguien en quien apoyarme. Todavía no de la manera que él podría haber estado insinuando. Aún así, sus palabras permanecieron conmigo como una suave caricia en mi corazón. Era extraño. No había esperado esto. Esta sensación de ser cuidada, de ser vista, se sentía casi íntimo, aunque no lo era. Aparté el pensamiento. Estaba imaginando cosas, leyendo demasiado en un intercambio profesional. Estaba pensando demasiado. La semana siguiente nos encontramos trabajando hasta altas horas de la noche en un plazo ajustado. La oficina estaba más silenciosa de lo habitual. El bullicio habitual reemplazado por el suave golpeteo de los teclados y el zumbido distante del aire acondicionado. El agotamiento se estaba haciendo sentir, pero mientras revisábamos nuestro trabajo juntos, la atmósfera entre nosotros cambió. Había una tensión sutil en el aire, una energía silenciosa que no había estado allí antes. Creo que lo tenemos, dijo Daniel, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad que me dejó sin aliento por una fracción de segundo. Has hecho un trabajo excelente. Claire, deberías estar orgullosa de ti misma. Asentí con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, añadió, no digo esto a la ligera, pero creo que estás lista para más responsabilidades. Te has probado a ti misma. Sus palabras fueron como una sacudida para mi sistema. Esto ya no se trataba solo de un trabajo. Se trataba de confianza, de asumir un nuevo rol que podría cambiarlo todo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista. No solo era capaz de manejar más. Estaba lista para asumirlo, para aprovechar este momento y correr con él. Por mí, no te decepcionaré, dije, mi voz firme con resolución. No solo estaba hablando del proyecto. Estaba hablando de la persona en la que me había convertido. Daniel me estudió por un momento. Su expresión ilegible. Luego asintió con la cabeza. Su mirada se suavizó. Sé que no lo harás. Por eso te estoy ofreciendo esta oportunidad. Durante el resto de la noche trabajamos en conjunto. Las horas pasaron en un borrón. Pero en ese momento, algo había cambiado. Ya no estaba trabajando por un sueldo. Ya no estaba haciendo esto por la aprobación de nadie. Estaba haciendo esto por mí misma. Y esa comprensión, esa propiedad de mi viaje, se sentía más empoderadora que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Al salir de la oficina esa noche, no pude evitar sonreír, no por la oportunidad que Daniel me había ofrecido,
aunque eso ciertamente jugó un papel, sino porque finalmente había llegado a un punto en el que no necesitaba la validación de nadie para saber que era suficiente. Me lo había demostrado a mí misma. La noche de la gala llegó en un borrón de anticipación y nerviosismo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba entrando en algo monumental. No solo un evento, sino la culminación de todo por lo que había trabajado. Todo por lo que había luchado para convertirme. Mientras estaba parada frente al espejo esa noche, la mujer que me miraba no era la misma que se había alejado de Jason hacía solo unos meses. Era más fuerte, más segura y, finalmente, estaba lista para entrar en la luz. El vestido que llevaba puesto se sentía como si estuviera hecho para mí. Elegante. Audaz y ajustado en todos los lugares correctos. Era el tipo de vestido que no necesitaba gritar para llamar la atención. Porque la exigía silenciosa y sin esfuerzo. Mi maquillaje era sutil. Pero había un brillo en mi piel ahora. Un brillo que no había visto en años. Me sentía hermosa, no por mi aspecto, sino por cómo me sentía por dentro. La mujer en el espejo ya no estaba definida por las opiniones de nadie más. Estaba definida por su propia fuerza, por su propio viaje y, lo más importante, por las decisiones que había tomado. Había trabajado tan duro para llegar a este punto, no solo en mi carrera, sino también en mi vida personal. Cada onza de energía se había invertido en redescubrir quién era, y ahora era el momento de que ese trabajo diera sus frutos de la manera más inesperada. Daniel había estado a mi lado en cada paso del camino, no como alguien que simplemente admiraba mi trabajo, sino como alguien que vio mi potencial mucho antes que yo. Habíamos pasado incontables horas juntos trabajando hasta altas horas de la noche, haciendo lluvias de ideas sobre estrategias y resolviendo problemas. Pero esta noche era diferente. Esta noche, él no era solo mi jefe, no era solo el CEO de la empresa que me había ofrecido oportunidades. Era el hombre que me había mostrado lo que significaba ser verdaderamente vista y respetada. Cuando entré a la gala, la presencia de Daniel a mi lado se sintió como un escudo silencioso de confianza. Su mano en mi espalda, guiándome a través de la multitud. Fue un simple gesto, pero envió una oleada de calidez a través de mí. La atmósfera en la sala era eléctrica. El sonido de risas y conversaciones suaves llenaba el aire, pero se sentía como si en ese momento todo el ruido se desvaneciera. Estaba en mi propio mundo, caminando junto a alguien que entendía mi viaje. Nos movimos entre la multitud, intercambiando saludos corteses con colegas y clientes, pero mi atención seguía volviendo a la única persona que una vez había sido mi todo, Jason. No lo había visto todavía, pero sabía que estaba aquí en alguna parte. En el mar de smokines y elegantes vestidos. Y por mucho que intentara apartar el pensamiento, no podía negar la parte de mí que se preguntaba qué pensaría cuando me viera ahora. No tardó mucho en aparecer Jason. Sus ojos se encontraron con los míos desde el otro lado de la sala. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, el aire pareció cambiar, sus ojos se abrieron con incredulidad. Y por una fracción de segundo vi algo que no esperaba: arrepentimiento. Pero fue fugaz, y tan rápido como apareció. Fue reemplazado por una mirada de confusión, seguida de un toque de ira. Daniel, sintiendo la tensión, apretó mi mano sutilmente, una silenciosa seguridad de que estaba aquí conmigo. Su presencia me tranquilizó, y en ese momento sentí algo que nunca me había permitido sentir antes: poder. Respiré hondo, erguida más alta que nunca. Este era el momento. La opinión de Jason ya no importaba. Su juicio sobre mí, su crueldad, nada de eso importaba. Lo que importaba era la mujer que estaba parada frente a él ahora. La mujer que había superado tanto para llegar a este punto. No lo necesitaba para validarme. No necesitaba a nadie para validarme. Había hecho esto por mí misma. Caminamos por la sala, las conversaciones a nuestro alrededor, un zumbido apagado mientras me concentraba en la expresión atónita de Jason. Sus ojos se movían entre mí y Daniel, claramente sin entender lo que estaba sucediendo. Pero no le debía una explicación. No le debía nada. Ya no. Al acercarnos a él, pude ver que la confusión se profundizaba en el rostro de Jason. Parecía perdido en busca de palabras. Su bravuconería habitual flaqueaba. Por primera vez desde que lo conocía. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Su mandíbula se tensó mientras miraba entre mí y Daniel. Y no pude evitar notar el rubor de vergüenza que se extendía por su cuello. Estaba atónito. Estaba sin palabras. Finalmente logró decir, su voz cargada de incredulidad. No esperaba verte aquí. No pude evitar la leve sonrisa que tiró de mis labios. No era una sonrisa de simpatía o arrepentimiento. Era el tipo de sonrisa que venía con la comprensión de que finalmente había tomado el control de mi propia historia. Estoy segura de que no. Respondí fríamente, mi voz firme y tranquila.
Pero aquí estoy. Vi el momento en que el ego de Jason se resquebrajó. Su rostro se sonrojó con una mezcla de ira y vergüenza mientras me miraba. Sus ojos se dirigieron a Daniel por una fracción de segundo antes de volver rápidamente a mí. Las palabras que había usado para burlarse de mí. La risa cruel que había compartido con sus amigos. Todo estaba a la vista ahora. No había dónde esconderse detrás de su bravuconería. No había forma de fingir que no había intentado destruirme. Daniel se quedó a mi lado. Su presencia inquebrantable, sin ofrecer juicio, solo apoyo. Su mano descansaba sutilmente en mi espalda baja. Un simple gesto, pero decía mucho. En ese momento, sentí una profunda gratitud hacia él. No solo por su apoyo esta noche, sino por todo lo que había hecho para ayudarme a redescubrir mi valía. Ya no era solo la mujer de la que Jason se había burlado. Era una mujer con fuerza, con propósito y con un futuro propio. Jason se aclaró la garganta, claramente incómodo en mi presencia. No esperaba esto, sus palabras fueron vacilantes, tartamudeando como si no pudiera comprender del todo lo que acababa de suceder frente a él. ¿Has cambiado? Sí, lo he hecho, dije, mi voz firme, inquebrantable, pero no de la forma en que piensas. Ya no puedes definir quién soy. Por un momento, hubo silencio entre nosotros, y en ese silencio, sentí un cambio profundo. No solo estaba confrontando a Jason. No solo le estaba mostrando que ya no era la mujer que él había menospreciado. Me estaba mostrando a mí misma que lo había superado. Que había crecido más allá de la mujer que se había quedado callada. Que había aceptado su ridículo. La mujer que era ahora. Era fuerte, era independiente y era libre. Daniel, sintiendo la tensión, puso una mano en mi brazo, guiándome suavemente hacia adelante. Vámonos, dijo en voz baja. Su voz era cálida y firme, y se sentía como un ancla en la tormenta de emociones que había girado entre Jason y yo. Con una última mirada a Jason, le di la espalda y seguí a Daniel entre la multitud. Ya no necesitaba ver la cara de Jason. Ya no necesitaba ver cómo se derrumbaba su ego ante mí. Lo que importaba era que finalmente me estaba alejando del pasado, dejando atrás al hombre que nunca había visto mi valía. Y mientras nos dirigíamos a la pista de baile, tomados de la mano, supe que realmente me había transformado. No solo en cuerpo, sino también en espíritu. La mujer que una vez había tenido miedo de hablar, de erguirse. Finalmente había encontrado su voz. Y nadie, ni siquiera Jason, podría quitármela nunca más. La noche de la gala había sido todo lo que necesitaba que fuera y más. Mientras la música seguía sonando y las risas y charlas llenaban el aire, me di cuenta de algo profundo sobre mí misma. No solo me estaba alejando de Jason esa noche, me estaba alejando de un pasado que una vez me había definido. De la versión de mí misma que se había quedado callada, que había aceptado la crueldad y que se había sentido inadecuada debido a la percepción de otra persona. Estaba caminando hacia un futuro donde yo era mi propia validación, mi propia fuerza y mi propio valor. A medida que la noche llegaba a su fin, Daniel y yo salimos del gran lugar al fresco aire de la noche. Las estrellas arriba estaban claras y brillantes, y las calles zumbaban con el suave murmullo de la ciudad asentándose en su ritmo nocturno. Pero era como si en ese momento el tiempo se hubiera ralentizado solo para mí. Todo se sentía tan bien. El mundo ya no se sentía como si se estuviera moviendo demasiado rápido. Se sentía como si estuviera exactamente donde necesitaba estar. Daniel caminaba a mi lado. Su presencia una fuerza constante y tranquilizadora. No había dicho mucho después del enfrentamiento con Jason, pero la forma en que se había quedado a mi lado. Su silencioso apoyo. Decía mucho. Nunca me había hecho sentir menos que capaz. Nunca me había hecho sentir como si necesitara explicarme. A su manera tranquila, me había mostrado el tipo de respeto que no me había dado cuenta de que merecía hasta ahora. Estoy orgulloso de ti, dijo Daniel mientras caminábamos por las calles adoquinadas. Su voz era suave pero llena de sinceridad. Lo miré, encontrando su mirada por un breve instante antes de apartar la vista. Sentí que algo se movía en mí. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Una profunda gratitud. No tienes que decir eso. Respondí, mi voz casi un susurro. Pero gracias. Se rió suavemente. Lo digo porque lo digo en serio. Eres más fuerte de lo que crees. Claire, sonreí. La calidez en mi pecho se extendía, llenando los espacios que una vez habían estado vacíos con dudas y dolor. No se trataba del elogio. Se trataba de la forma en que me veía. No solo el exterior, no solo la versión pulida que todos esperaban ver. Era la verdadera yo, la que había luchado durante años contra las dudas, contra el juicio de los demás, y que finalmente había salido al otro lado. ¿Puedo preguntarte algo? La voz de Daniel interrumpió mis pensamientos, trayéndome de vuelta al presente. Asentí con la cabeza, curiosa. ¿Qué se sintió al ver la cara de Jason cuando entraste esta noche? Quiero decir, he visto a mucha gente reaccionar a ciertas situaciones,
Pero eso fue diferente. Respiré hondo. El recuerdo de la expresión atónita de Jason brilló en mi mente. No era ira ni orgullo lo que había sentido en ese momento, sino algo mucho más simple. Una sensación de libertad. Se sintió como si hubiera recuperado todo lo que le había dado. Dije en voz baja, cada pedazo de mí misma que dejé que me quitara. No necesitaba decirle nada. Podía verlo en mi cara. En la forma en que me sostenía. Ya no soy esa persona. Ya no soy alguien que permite que otros me definan. Daniel asintió con la cabeza. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Esa es la persona que veo todos los días. Seguimos caminando, el sonido de nuestros pasos mezclándose con el zumbido distante de la ciudad mientras pasábamos bajo las luces de la calle. Sentí una abrumadora sensación de calma sobre mí. Mi corazón ya no latía con fuerza. La adrenalina de la noche se había desvanecido, dejando atrás una tranquila confianza que nunca antes había conocido. Claire, dijo Daniel, su voz de repente un poco más seria. Sé que esta noche se trataba de reclamar tu fuerza, pero también quiero que sepas algo. Hizo una pausa por un momento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Te he visto crecer en los últimos meses. No solo en tu trabajo, sino en ti misma. He visto los cambios, cómo te has convertido en quien realmente eres. Y tengo que decir que estoy impresionado. Creo que ya has ganado. Dejé de caminar por un momento, mirándolo mientras sus palabras se hundían. No se trataba de una competencia. No se trataba de ganar de la manera en que siempre nos habían enseñado. Pero el significado detrás de sus palabras, lo que realmente estaba diciendo, era algo más. No solo estaba parada frente a él como la mujer que se había alejado de una relación tóxica. Estaba parada frente a él como la mujer que había aprendido a amarse a sí misma. No por la validación de otra persona, no por lo que alguien más pensara de mí, sino porque finalmente había descubierto mi propio valor. Nunca pensé que podría llegar aquí. Dije en voz baja, mi voz rompiendo el silencio. Nunca pensé que podría sentirme tan libre. Siempre lo tuviste en ti, respondió Daniel, su tono suave pero seguro. A veces solo se necesita un poco de tiempo y el tipo correcto de apoyo para ayudarte a verlo. Durante un largo rato no hablamos. Simplemente caminamos uno al lado del otro. Cada paso hacia adelante, un paso más hacia una nueva vida. Una vida que se sentía completamente mía. Una que se construyó en mis términos. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de cambios, tanto grandes como pequeños. En el trabajo, asumí nuevos desafíos. Tareas que antes había evitado. Ya no me intimidaban las expectativas que se me imponían. Ya no me preocupaba quedarme corta. Con cada tarea que completaba, con cada objetivo que alcanzaba, sentía que una parte de la versión insegura de mí se desvanecía. Pero no era solo mi carrera la que florecía. Empecé a darme cuenta de que mi crecimiento personal era igual de importante. Tal vez incluso más. Pasé más tiempo haciendo las cosas que me hacían feliz. Cosas que había descuidado durante años. Retomé pasatiempos que había olvidado hace mucho tiempo. Me reconecté con viejos amigos y comencé a disfrutar de los momentos tranquilos. Aquellos en los que no tenía que demostrarle nada a nadie. Una tarde, mientras terminaba un trabajo en mi oficina, recibí un mensaje de Jason. Había pasado un tiempo desde que había tenido noticias suyas, y no estaba segura de qué esperar. El mensaje era breve, pero fue suficiente para detener mi corazón por un momento. Cometí un error, decía, nunca debí haberte tratado así. Lo siento, me quedé mirando el mensaje, sin saber cómo sentirme. Por un segundo, la vieja parte de mí, la parte que una vez había estado desesperada por su aprobación. Quería responder, explicar todo, escucharlo decir algo que me hiciera sentir mejor por la forma en que me había tratado. Pero luego me detuve, no necesitaba su disculpa, no necesitaba nada de él nunca más. Con una respiración profunda, borré el mensaje. Era un símbolo, me di cuenta, de lo lejos que había llegado. No necesitaba su cierre, tenía el mío. Esa era la verdadera venganza. No la humillación, no la confrontación, sino la transformación silenciosa y constante que había tenido lugar dentro de mí. Finalmente había tomado el control de mi vida. Y eso valía más que cualquier disculpa o reconocimiento de alguien que nunca me había entendido realmente. Al final, no necesitaba que Jason viera mi valor. Yo ya lo hacía, y eso, me di cuenta, era lo más poderoso de todo.